vamos a procurar realizar por lo menos una de estas 4 estrategias de triangulación que te voy a proponer. Inclusive podemos quedarnos en 3. Pero es necesario que demos fe de que lo hallado por nosotros obedece a un proceso riguroso de investigación y no, hay que decirlo, a invenciones y procesos poco éticos de parte del investigador, que está más preocupado en comprobar su hipótesis o en salir del paso con la investigación que en realmente producir conocimiento. ¿Listo? Entonces yo digo, mire, triangulación de datos, más o menos ¿qué significa? Lo que yo encontré, lo que otras investigaciones han encontrado sobre el tema, es decir, estado del arte. ¿Ven la importancia del estado del arte? 4 meses después, más o menos, o 4 clases después. Por allá hicimos un estado del arte, que identificamos qué se había investigado, cómo se había hecho, cuáles eran las metodologías, los marcos teóricos y cómo eso apoyaba mi investigación. Ahora es tiempo de yo decir, mire, la información obtenida en tales investigaciones encontró algo similar o rebate la información que yo tengo. Hay que ser honestos, ¿listo? Y lo que los autores, o sea el marco teórico, dijeron sobre mi tema de investigación. ¿Listo? Entonces es un asunto de ir a mis datos, de ir a lo que otros investigaron y de ir a la fuente teórica para, pues, además de corroborarlo, inspirarme para yo escribir mis resultados. ¿Listo? Entonces, los datos que voy a hacer en la triangulación de mis datos, esta es como la más básica o la más mínima que nos piden o que recomendamos hacer. Temporal. En el tiempo, cómo ha evolucionado o ha cambiado el fenómeno estudiado de acuerdo a mis datos. Si tengo datos anteriores a mi investigación sobre mi fenómeno de estudio, podré decir que en el año 2020 se presentaba así, en el 2010 así, y ahora en el 2020 de esta manera. Triangulación espacial. Es decir, si aquí y ahora donde yo me ubico en mi fenómeno de estudio, cómo se presenta o cómo también se ha presentado en otros lugares que permitan identificar si hay una tendencia en el fenómeno de estudio, si se presentan digamos, resultados que podrían ser diferentes y que obedecen a otras variables que tal vez no tuvimos en cuenta en la investigación, etc. ¿Listo? Y un nivel más por niveles, que es cómo se presenta el fenómeno estudiado en lo colectivo o en lo individual. Ejemplo, si estoy estudiando la deserción escolar, por ejemplo, podré estudiar cómo se lee eso para un estudiante individualmente considerado, pero también cómo se ha considerado para un grupo, para una institución educativa o para un municipio o una región que presente alguna situación particular. ¿Listo? Entonces esa es como la básica. O sea, si esto no lo haces, estás como, bueno, en principio, esto es objetivo. Aquí no vamos a decir yo opino, yo considero, no. Se encontró, se evidenció, se hizo. ¿Listo? Luego puedo decir, voy a hacer una triangulación teórica. Es decir, lo que mencionaba un poco atrás, los autores que han tratado este tema lo han encontrado o lo han visto así y así y así, o se han trabajado en estos y estos enfoques. Lo que demuestran los datos de mi investigación es que apoyan tal teoría o soportan o comprueban o se soportan en tal o cual teoría. ¿Listo? La triangulación metodológica me parece bastante interesante porque no siempre
todas las fuentes de investigación me van a hablar o me van a dar información sobre todos los elementos que yo necesito indagar. Me explico. Si yo voy a indagar un tema sobre objetos virtuales de aprendizaje, por ejemplo, yo necesito saber si eso es útil, si es usable y demás, y necesito un experto en tecnología, otro en pedagogía, entrevistar al usuario, o sea, al estudiante final, a los docentes. Entonces, son diferentes fuentes que me van a dar razón diferente de mi fenómeno estudiado. ¿Listo? Entonces es muy interesante cuando yo puedo hacer una triangulación metodológica y puedo decir, hicimos entrevistas a estos actores, grupo focal a estos actores, revisión documental no sé cómo, y encontramos coincidencia en esta información o en estos datos. Entonces es una investigación que metodológicamente, además que demuestra que dominas la investigación y los instrumentos necesarios, demuestra que es madura y que la información allí expuesta ha sido validada suficientemente. ¿Listo? Finalmente, bueno, vamos a decir, esto pues como que nos cuida un poco de las debilidades de sesgo del investigador, el que quiere acomodar la realidad a su hipótesis y no viceversa, ¿sí se entiende eso? ¿Sí? Las debilidades técnicas de los mismos instrumentos. Entonces, poder como que cubrirse y curarse uno en salud, en el sentido de que si para ese objetivo aplicamos tales técnicas, lo corroboramos con estas otras y el resultado es el mismo. ¿Listo? O contrario. Bueno, finalmente, para no dejarla de mencionar, bueno, yo creo que ya sobre todo cuando como profesional estés realizando otras investigaciones, hay una triangulación indefinida, y es cuando yo, por ejemplo, me ha tocado hacerla, entrevistamos el experto X o hicimos grupo focal con varias personas, etc. Transcribimos, leímos, categorizamos, interpretamos y escribimos, y le enviamos a esos expertos y les decimos, mire, esta es la interpretación preliminar que hacemos de la información que usted nos compartió. Entonces es como esperar la reacción de ese profesional o de ese experto. Sin duda se le ocurrirán nuevas ideas, nos ayudará obviamente con su experiencia a producir una interpretación más madura, a descubrir elementos que no tuvimos en cuenta en nuestra interpretación, etcétera y etcétera. ¿Listo? Entonces, dicho eso, la triangulación es importante en el sentido de que valida mi información, mis instrumentos, o mejor, valida mis instrumentos y le da confiabilidad a la información así obtenida. ¿Listo?